está bonito todo, está facilito todo, pero hay cosas que tenemos que empezar a estudiar. El anterior semestre no me dio el tiempo, y entonces dije, no puede ser que nos quedemos así, tenemos que apurarnos. Y vengo apurándome porque lo que quiero mostrarles es algo muy interesante. Como consecuencia de lo que hemos analizado en la clase anterior, hay cosas que ameritan analizarlo, ameritan pensarlo, porque de aquí seguramente van a haber jóvenes que se van a dedicar al tema del control automático, porque eso es lo que viene para adelante. Pero yo inclusive los animaría un poco más. Tenemos que avanzar un poco más y además, tenemos que aprender a programar. Jóvenes, un ingeniero de control que no sepa, no digo que sea especialista en el tema de programación, pero sí tiene que manejar algún lenguaje de programación. Y el más fácil creo que es Arduino, aunque aparentemente vienen otros lenguajes que son más asequibles y cada vez el control y la programación es muy fácil. Ya están los paquetes hechos del Simulink que son bastante interesantes. Y pues, jóvenes, a la gente que quiere continuar, yo les sugiero con programación, continúe con programación y continúe con el ingeniero, aunque no estén inscritos, pueden inscribirse para llevar el control automático 2, donde lo van a ver, ahí están los conceptos de estabilidad de borde, que es muy interesante. Está Nyquist. Es gente que Nyquist es el que empieza a encontrar el tema de la estabilidad hace como 100 años. Su trabajo es muy interesante. Le ha continuado Bode, le ha continuado Roger Kuta, y hay otros más que han ido haciendo sus aportes. Y claro, obviamente que cambia el concepto de la simulación con paquetes informáticos y con métodos que son muy interesantes. Y cada vez los están llevando a la computadora y cada vez los resultados son más que, no sorprendentes, más que te sorprende lo fácil que lo muestro. Bien, y entonces yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Vamos a ver la antitransformada y vamos a ver de que para efectuar la antitransformada lo que tenemos que hacer es encontrar el último paso, que es las funciones parciales. Para que con esas funciones parciales venimos a estas tablas y encontramos sus equivalencias. La tabla es, estas tres son del Ogata, que miren, es distinto este primero, que es bastante escueto, con este otro que es muy completo. Bien, por un lado eso, pero para ello tengo que ver el modelo matemático de la función de transferencia, que me va a convertir, ahora sí ya lo redondeamos todo, en la ecuación diferencial lineal a través de la transformada de Laplace, la voy a convertir en una ecuación algebraica. Y entonces hay una correspondencia a través de la transformada de Laplace de este concepto, que es sumamente importante. Una vez que tengo la función, la ecuación algebraica, y una vez que defino el concepto de la función de transferencia, los puntos singulares, el lugar de las raíces, la estabilidad del sistema, aquí estoy hablando de Michael Bode, Robert Kuta, Ziegler, y hay otros más. Y ahora
lo que nos toca analizar son este tema de las fracciones parciales, que lo voy a poner con un fondo de otro color, para que lo pueda. Le voy a poner naranja con esta. Relleno sólido. Voy a poner el naranja para que vean que estas fracciones parciales es el elemento que nos va a permitir retornar al plano real. Bien, pero ¿qué es lo que hemos hecho con todo esto? ¿Se acuerdan? Hemos encontrado a través del discriminante que dije, pero en esta presentación, ¿por qué no pusiste el discriminante? Porque es a través del discriminante que vamos a hacer analizar. Bien, entonces he llegado a la función de transferencia, perfecto, y no he querido poner esto porque podía haber puesto en forma inversa, sino que estoy colocándoles esto, diciendo que estoy volviendo, porque no voy a hacer esta interpretación, sino que voy a expandirlo en fracciones parciales, cumpliendo con el concepto de linealidad. El concepto de linealidad tiene superposición, tiene homogeneidad. Cuando hago el principio de superposición, allí hemos visto que puedo, en la ecuación de primer orden son más sencillas. A partir del segundo grado es cuando se pone complicado, pero el segundo grado, una ecuación diferencial de segundo, que era jodida resolverla, perdónenme la expresión, difícil, complicada, no solamente por el procedimiento matemático, sino conceptualmente las herramientas que tienes que utilizar. En cambio, con la transformada de Laplace, todo se volvió sencillo. Y como vinieron estas aplicaciones, al final todo el mundo empezó a trabajar de una manera muy cómoda la transformada de Laplace, porque la transformada de Laplace no reviste un grado de dificultad. Pero aquí el problema es el siguiente. Estos sistemas de control tenemos que relacionarlos con frecuencia. ¿Por qué la frecuencia? Porque estamos relacionándolo con un sistema masa amortiguador resorte, donde se visualiza mejor el comportamiento de la ecuación diferencial. Porque si bien tengo casi parecido con el sistema eléctrico, bobina, resistencia, condensador. El condensador carga-descarga, el resorte se carga, se descarga, oscila, los dos oscilan. La resistencia que es igual o similar comportamiento a un amortiguador, pero la resistencia yo no lo veo como amortiguador. Y entonces el amortiguador me facilita la interpretación de esa ecuación. Y entonces ahí viene la facilidad, no es dificultad, sino la facilidad para interpretar el fenómeno. Porque cuando estemos analizando, decimos, ya lo hemos visto, que la fuerza, que la sumatoria de las fuerzas deben dar iguales a cero. Y de allí salen esa ecuación cuadrática igual a una fuerza de excitación. Pero si saco y obtengo la transformada de Laplace y saco el común denominador y lo tiro para abajo, lo desplazo para abajo, allá está la función de transferencia que va a ser igual a una ecuación cuadrática. 1 sobre esa función cuadrática. Y esa función cuadrática hemos visto que representa, este está de suerte, ¿no? Porque ya no debería aceptar. Estamos a 7 menos 25 pasado.
¿Qué es lo que tengo allí? Es que me sacan de lo que estoy pensando, no es que me preocupa, si apareciste o no apareciste, si estás tarde o no estás tarde. Me distraes y perdí la sincronía de mis ideas. Y obviamente que es incómodo. ¿Por qué es incómodo? Porque perdiste el hilo. Y otra vez tengo que volver para atrás para otra vez sincronizar las ideas. Y no, ustedes no se dan cuenta, pero es una tontera para ustedes, es un absurdo para ustedes, pero para mí es incómodo porque me sacaste de lo que estaba pensando. Y entonces, por eso es que los veo, los ignoro, y bueno, pues es un problema tuyo. Porque lo que te voy a decir y lo que te voy a transmitir te va a costar mucho si vos vas a tener que estudiarlo por tu cuenta. O vas a tener que, uno de los compañeros te va a tener que explicar. Pero este concepto de retornar esto para atrás, ¿qué es lo que hago? Otra vez, esta función transformada, tengo que separar en fracciones, de tal manera de que pueda utilizar las tablas que hemos visto arriba en forma directa y salen. Pero eso va a depender. Miren, aquí el problema se cambia, porque es fácil encontrar las raíces reales. Es fácil encontrar raíces iguales. Es un poco más complejo encuentras las raíces imaginarias. Pero esas raíces imaginarias tienen una doble connotación, porque esas raíces imaginarias están relacionadas con frecuencia. Y en realidad todo tu sistema está con una frecuencia, porque el resorte, el amortiguador, van a oscilar. Porque ya no estamos hablando de que a la menos ST, sí, es una función, sí, exponencial. Ya no va a entrar. Es una función exponencial que, como es negativa, decrece y por consiguiente se estabiliza. Ese es el concepto de estabilidad. Porque si tengo los polos del lado derecho, el polo es positivo. ¿Y qué me indica el polo positivo? De que E a la AT se va a ir. No lo voy a controlar. Necesito energía infinita para poder controlar. Esta es la diferencia. Pero ahora, mirándolo, hemos dicho, no, oye, vamos a ver qué comportamiento tiene tu discriminante. Si es mayor, si b cuadrado, si la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac es positivo, tiene raíces múltiples. Bien, si el b es igual, la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac es igual a 0, tiene raíces múltiples. Bien, y la otra es de que el discriminante sea, miren, y son tan tontos y tan insistentes de que siguen jodiendo para entrar. Si saben que ya no van a entrar, si te reboté ya no intentes más, porque no vas a entrar, porque me estás perjudicando, no por otra cosa. No es porque no te quiero enseñar, sino que me perturbas, eres una excitación negativa. Entonces salgo de mi polo, salgo de lo que estoy pensando. Pero otra vez volvamos para atrás. Otra vez, el discriminante es definitivamente el factor importante para conseguir el análisis. Bien, ese análisis hasta ahora lo estamos mirando muy simple, pero después vamos a hacer unas transformaciones que voy a llevarlos a frecuencia, porque el análisis se debería hacer en frecuencia, pero para hacerlo en frecuencia, primero tengo que poder analizar este comportamiento.
Y ustedes son los beneficiados con respecto al curso anterior, porque voy a avanzar y van a ver en frecuencia esta parte de acá. Hemos conseguido acelerarnos, ¿cómo les podría decir? Hay cosas no que sean superfluas, sino que nos hemos apurado, nos hemos quedado por encima del horario y hemos ganado tiempo. Entonces ese tiempo se los voy a dedicar para mostrarles esto que hemos visto hasta ahora, que va a ser fácil hacer la antitransformada. Con eso voy a llevarlos al análisis de frecuencia. Y entonces ahí lo van a ver, pero en una magnitud completamente distinta. Porque esto es lo que necesitamos. Y después, todos esos señores que tratan de indicarnos cómo vamos a conseguir más o menos estabilidad. Ya está. ¿Por qué? Ahora, volvamos otra vez al discriminante, porque otra vez me sacaron de este punto. El discriminante me dice de que es igual al valor de la raíz cuadrada de b cuadrado, que es el amortiguador, menos 4AC, es el producto de 4 veces la masa por el resorte, sobre 2A. 2 es la masa. O sea, ese sistema, cuando el amortiguador es muy grande, voy a tener raíces reales que van a caer en el eje, que esos han sido los primeros ejercicios que hemos resuelto. Y entonces con ello es muy fácil definir la estabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque al ser raíces negativas, ya sabemos que la función exponencial se nos cae y tiende a la asíntota de cero. Si fuera positiva, se va para arriba y entonces vemos que no podemos controlar esos sistemas. Pero hay métodos que después un poco los desplazan y los hacen caer dentro del lado izquierdo, que eso es lo que van a analizar después. Bien, se va a analizar después, no sé conmigo si, por eso les digo, vayan, el que quiere dedicarse a control, siga el segundo grupo o el segundo curso con el ingeniero del barrio, que solamente abren para los electrónicos. A mí me parece que debería ser para todos ustedes, porque ahí se completan muchas cosas que aquí no se tiene tiempo de ver. Bien, pero sigamos con los nuestros. Cuando el discriminante, ¿sí? B cuadrado menos 4AC, cuando B cuadrado es igual a menos 4AC, la raíz cuadrada se vuelve cero y entonces aparecen polos múltiples, también reales, porque es B menos B más menos, ahí está, ese menos es B, que es amortiguador. Es al amortiguador, pero están allí presentes amortiguador más resorte. Bien. Y la tercera posibilidad sería cuando el discriminante menor que cero. En esa condición, tengo raíces imaginarias. Hasta aquí lo han visto, hasta aquí se ha analizado. Y además les he dicho que cuando tenemos raíces imaginarias, tenemos un sistema seno-coseno. Un sistema seno-coseno, ¿qué es? Un sistema que está cambiando permanentemente y donde hay que determinar, ¿no es cierto?, su amplitud y su frecuencia. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando han estudiado vibraciones, hemos visto que esos son sistemas oscilatorios. Porque esto no es novedad. Lo que pasa es que la novedad va a ser lo que va a venir una vez de que tengamos ya las fracciones parciales, que espero concluirlo. No sé si me va a dar para la próxima clase, pero para el próximo lunes, seguro. Y allí veremos el análisis que les estoy adelantando, porque tengo que adelantarme para dejarles a ustedes pensando en su chip lo que viene. Entonces, esos sistemas, esas raíces, son raíces
conjugadas, ¿verdad? Y en lo que hemos visto, hay una función cuarta que está en el mismo origen. Hay funciones que son polos conjugados. Esos polos conjugados van a corresponder a unas funciones que van a ser amortiguadas. ¿Por qué? Por el amortiguador. Y entonces esas funciones van a recibir el nombre de subamortiguadas cuando el sigma que vamos a analizar va a estar comprendida entre 0 y 1. Pero allí hay una riqueza interminable para encontrar en los análisis. Si no tengo componente real y solamente tengo imaginario, estaría oscilando en forma permanente, e inclusive aún sacando la excitación. ¿Eso qué significa? Eso significa de que no tengo amortiguador. Y hay un problema entre los que les he dado que no tiene amortiguador. Y entonces es una función que va a oscilar. El momento que le ponga el amortiguador, se va a amortiguar. Y esas funciones, en función del tamaño que tiene ese amortiguador, será más fácil de que se amortigue más rápido o menos rápido, que se los voy a mostrar. Mire, tengo el oscilante, tengo el subamortiguado. Cuando tenga polos múltiples, voy a tener un sistema de control amortiguado, subamortiguado, amortiguado, y el otro, cuando tenga raíces dobles múltiples o raíces múltiples, voy a tener un sobreamortiguamiento. ¿Qué significa eso? De que lo voy a poder estabilizar muy rápido. Y cuanto más tus raíces estén más distantes del origen, más fácil de amortiguarlos. ¿Eso qué significa? De que el amortiguador es grande. Nada más. Y conforme eso vaya disminuyendo, bien. Pero el más importante es el primero, el oscilante. Porque el oscilante va a variar del eje real al eje imaginario. Es más, del eje real al menos el eje imaginario. Y entonces, y tengo 3 parámetros, porque trazo el polo con el origen, ¿sí? Los conjugados, y entonces, si aumento la frecuencia, me voy a ir más para allá. Si disminuye la frecuencia, voy a ir al origen. Si el amortiguador es chico, me voy a pegar al eje imaginario, a la frecuencia. Si el amortiguador es grande, que tiende a 1, se va a ir al eje real. Entonces, hay cosas sumamente importantes que ya se los dejo cargados para que vayan pensando, para que cuando se los presente no sea novedad. Bien, pero ¿eso de dónde sale? Del análisis del discriminante. Que ese discriminante, en principio, nos va a ayudar para acomodarlo en fracciones parciales y poder obtener la función f de t. Bien, ahora, vamos. Esto es lo que he traído de la presentación anterior. ¿Qué es que darnos cuenta, señores? El discriminante, una ecuación cuadrática dada, ¿sí? Miren, está expresado por estos coeficientes A, B, C, ¿no? Donde este es el cuadrático, este es, o si quieren la derivada segunda, la derivada primera, igual a 0.
¿Por qué? Por las condiciones de contorno son iguales a cero. En el momento cero no hay elementos que contribuyan, ni tampoco la derivada primera ni la derivada segunda, que también son ceros, por las condiciones de contorno y por la definición de función de transferencia. Entonces, podemos analizar esta función que está en el plano imaginario, lo podemos analizar en el plano real. Una solución podría ser resuelta si encontramos los valores de las raíces por factorización o mediante la fórmula esta. Aquí está el discriminante. No me estoy inventando nada. Esto es segundo o tercer año de secundaria. Para mí, fue tercer año de secundaria. Perdón. Sí, tercer año de secundaria. Vendría a ser primero medio. Es que los curas eran curas europeos y ellos ya lo manejaban todo esto. Entonces lo trajeron, para ellos esto era normal. Porque esto que estamos analizando es de la década del 20, 30. O sea, hace 100 años. Y si tu mente no se acomoda, ¿no? Acomodala. Porque si no, no vas a ser un buen ingeniero. A mí me enseñaron estos discriminantes en tercero de secundaria, que en ese momento que es equivalente al primero medio. Pero esto es pues sencillo. La ecuación, encontrar sus raíces, pero el problema está en analizarlo, esto de acá. Y esto para el sistema de control reviste mucha importancia. Bien, el discriminante es la parte de la fórmula cuadrática dentro del símbolo de la raíz cuadrada. Esto. Donde denominamos discriminante al factor b cuadrado menos 4ac. Donde b es amortiguador, a es masa y c es resorte. Prefiero hacer el análisis en un sistema mecánico que es más fácil de identificar. Bien, pero ¿eso qué significa? Eso me va a dar esto. Si fuera esto igual a cero, si esto es positivo, tengo dos raíces reales. Si esto es cero, tengo raíces múltiples. Y si este discriminante es menor que 1, tengo el componente real más el componente imaginario. Bien, ahora, mire, si solamente tendría, no tendría amortiguador, o sea, no tendría esto, hay un problema así, no tendría este componente, esto haría esto, iría oscilando. Esa sería la oscilatoria. ¿Sí? Y eso sería ecuaciones seno-coseno. Que eso es lo que vamos a encontrar ahora. Eso está aquí. Si ustedes se fijan en la transformada, en estos, acá miren, el 20, 21, 22, 23, y también atrás, si no me equivoco, el 7, 8, no lo veo por acá, pero acá en esta otra tabla está más completa. Miren, tengo el 10, 11, 12, 13. Miren, y por eso les preguntaba las funciones hiperbólicas. Estas son funciones circulares y estas son funciones hiperbólicas. Hay una diferencia grande. Y acá todavía, miren, seguimos con esto. Seno, que son estas funciones, es decir, que están. Pero como tengo el análisis de acá, como tengo ahora este componente, esto va a ser una oscilante, porque si bien voy a tener los conjugados, ¿sí? Hay amortiguador. Entonces el amortiguador
va a tardar, pero lo va a estabilizar. Eso es lo único. Puede tardar. Tal vez esto puede ser lo peligroso, el pico, y entonces en función de ello le haremos unos ajustes, y los que diseñan control tienen cuidado de diseñar el concepto de cuánto amortiguador le van a dar, porque el amortiguador va a hacer de que esto no crezca. Porque ya tenemos una función oscilatoria amortiguada, ¿sí? A ese sistema lo denominamos subamortiguado. El otro va a venir de acá y va a ser el amortiguado. Y va a haber otra que va a ser mucho más rápido, más lento, y va a ser sobreamortiguado. Pero necesita más tiempo, pero igual es amortiguado. Entonces, estas van a ser, cuando tenga el oscilante, no tengo amortiguador. Cuando tengo el amortiguador y estoy con este discriminante negativo, voy a tener las oscilantes. Cuando tenga las raíces múltiples, voy a llegar a la amortiguada, a la críticamente amortiguada, y la otra va a ser la sobreamortiguada. Miren, de acá van a salir 4 familias: la oscilante, la subamortiguada, la amortiguada y la sobreamortiguada, en función de qué valores de las raíces que vamos a encontrar las vamos a tener que poder interpretar. Porque después esto, de esta forma, fíjense, ¿qué es lo que estoy mirando? Estoy mirando un análisis de frecuencia. Entonces hay que tener cuidado con la frecuencia natural y con estas frecuencias que van a salir. Y el problema, que antes era, ¿sí?, de ubicar las raíces, ahora esas raíces me están dando esta otra interpretación, que puede ser oscilante, que puede ser subamortiguada, críticamente amortiguada y sobreamortiguada, en función de las raíces que voy a encontrar de la interpretación de este discriminante. Bien, así que préstenle atención al discriminante. El discriminante puede ser positivo, cero o negativo, y esto determina las soluciones. ¿Cuántas soluciones existen para la ecuación cuadrática dada? El discriminante nos indica si hay 2 soluciones, una solución o ninguna. Se define al discriminante a partir de los coeficientes de la ecuación cuadrática. La importancia del discriminante radica en su signo. Nos informa el número de soluciones que tiene la ecuación. El discriminante de los polinomios cuadráticos es lo que acabamos de analizar. Independientemente que esté en el plano real o plano imaginario, tienen el mismo tratamiento, solamente que tenemos que interpretar a esta ecuación. Bien, y entonces, cuando el discriminante es mayor que 0, tengo 2 raíces distintas. Cuando el discriminante es igual a 0, tengo 2 raíces múltiples. Y cuando el discriminante es menor que 0, voy a tener números imaginarios, que van a ser, estas son funciones exponenciales, estas son funciones seno-coseno, que también son funciones exponenciales a través de lo que define Euler. Y entonces el discriminante lo hemos analizado para estos valores, y aquí en función, miren, este es el tipo, este es el amortiguador. ¿Cómo voy bajando esto y voy aumentando más? Y entonces cuando voy bajando esto tengo 9 y esto tengo 4 por A, 16, ¿sí? 32. Menos este 9, tengo un imaginario negativo. Y entonces tengo raíces conjugadas. Bien, pero ahora, ¿está entendido hasta acá?
Esta es la parte más conflictiva, porque ahora lo que va a venir ya se vuelve, como dicen, piece of cake, como dicen los cruceños de antaño, es fácil como una tablilla. Más rica si es la de leche, ¿no? Porque las otras se han perdido. La de naranja, la de piña, eran riquísimas, riquísimas. Yo no sé qué nos pasó. Al perder nuestras costumbres, perdemos la identidad. Sí, compramos caramelos de leche si tenemos las tablillas. De chico yo comía la tablilla. Era el caramelo de mi recreo. Aparte de que me daba la energía del azúcar, la leche tenía sus minerales y tenía sus proteínas. Era un alimento completo. Hoy en día, todo lo que chupan los niños, todos son esencias artificiales. ¿Y quieren que les diga algo más? Las esencias, esos edulcorantes y esas esencias, te producen cáncer. O sea, a los niños los estamos condenando a que tengan cáncer desde niños. ¿Por qué? Fíjense, fíjense. A ver, estuve en Estados Unidos en 95. Fui a Nueva York. En realidad no era Nueva York, era Orangeburg, a hacer un training sobre boroscopía, videoboroscopía. Y ya en ese momento, les estoy hablando hace 27 años, vos buscabas de que el caramelo que chupas no tenga espartano. Te produce cáncer. O sea, ya los gringos en la AFS, creo que es AFS, de la salud, te prohíbe determinados elementos. ¿Por qué? Porque tiene que proteger a su población. Y no solamente proteger a su población, sino que el tema de los seguros de salud, wow, son una persona que tiene cáncer, wow, la cantidad de plata que tienen que gastar en ella, entonces no es negocio. Es negocio para los hospitales, para los fabricantes de remedios, los laboratorios. Imagínense ustedes de que la vacuna Pfizer la venían desarrollando para el tema del cáncer y la tuvieron que migrar y la terminaron con el tema del COVID. Pero el cáncer es un problema de tu alimentación. Los transgénicos, los agroquímicos, los edulcorantes, los colorantes, allí está el problema. Sin embargo, que lo conocemos, seguimos consumiendo. Porque al del agro le interesa un pepino los transgénicos. Ese es el problema ahora. Pero vos querés la comida chatarra, miércoles. Oye, se acaba de morir la semana pasada una niña, hermana de la compañera de mi hija, por un paro cardíaco. O sea, algo estamos haciendo mal, jóvenes. Claro, ya nadie cocina, toda comida chatarra. Ahí vienen los problemas. Mi madre me decía, ustedes me decían, nos hemos criado con vitaminas, yo me he criado, me decía, atojorí, maíz, leche y plata.
Y la vieja, sanísima, se murió de 94 años. ¿Por qué? Por el COVID, porque si no estaría bien. Seguro. Era una mujer fuerte, pero la empleada se contagió. Nos dimos cuenta de la empleada, pero la empleada la contagió a mi mamá cuando, pucha, igual se salvó, pero después murió por las complicaciones. Bueno, pero a ver, sigamos con esta transformada inversa de Laplace. Van a ver qué interesante que es. El proceso inverso de encontrar la función del tiempo f de t a partir de la transformada de Laplace se denomina transformada inversa de Laplace. La notación de la transformada inversa de Laplace es el símbolo transformada, pero a la menos 1. Se encuentra a partir de la función de transferencia mediante la integral de inversión. Esa integral de inversión es muy difícil de realizar. Hay un problema que lo van a ver. Y entonces, este problema es encontrar esta integral. Y al encontrar esta integral es muy dificultoso, muy moroso, muy especialista para los matemáticos, para los físicos. Y entonces, los matemáticos y los físicos van a estudiar control automático. No les interesa, ellos están en otro baile. Y entonces voy a tener que contratarme un matemático para que me resuelva esto. Tampoco. Aparece el genio de Laplace que nos solucionó todo el problema. Primero para transformar y después para antitransformar. Un bandido, ya les he contado la anécdota. Un tipo espectacular, pero como todo hombre inteligente, él estaba en otra cosa. Te ofrecieron trabajo, sí, te lo hago, ya, ok. ¿Cuánto? Esto. Ok. ¿No le pagaron? No, tan fácil. ¿Por qué te voy a pagar? Entonces volvieron a buscarlo y le dije, bueno, queremos que nos des la solución. Claro, te doy la solución, pero te voy a cobrar tanto, más. Tuvieron que pagar. Y él les mostró el secreto que ahora van a entender. Donde C es una constante real de convergencia, la abscisa, y se elige un valor lo más grande que las partes reales para todos los puntos singulares de la función de transferencia, donde la trayectoria de integración es paralela al eje J omega. Acá aparece, ¿ven? Acá aparece omega. Aquí aparece omega. Aquí aparece la velocidad de rotación. Aquí aparece esta velocidad, es la famosa frecuencia de las unidades que están rotando. Y se desplaza una cantidad C a partir de él. Esta trayectoria de integración va a la derecha de los puntos singulares. Bien. Un método cómodo para obtener la antitransformada de Laplace es usar las tablas de transformadas de Laplace. En este caso, la transformada de Laplace debe tener una forma que se reconozca de inmediato en la tabla, en las tablas que ya hemos visto, ¿sí? Esas tablas de Logata que les dije, que bajen esas tablas, tenganlas presentes, porque seguro que las van a utilizar en el examen final. Con mucha frecuencia, es posible que la función en cuestión no aparezca en las tablas de transformadas de Laplace que posee el ingeniero. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, ¿por qué he puesto esto así? Mire, ¿por qué he puesto así? Ajá, acá hay una tabla. ¿Con esto es suficiente? No sé. Por eso es que busqué una tabla mucho más desarrollada, especialmente para los ingenieros que hacen control, donde son 3. ¿Sí? Perdón. Esta es la 22, esta es la 23, y todavía hay una tercera que es esta, porque me permite solucionar los problemas de las derivadas, de las integrales, del valor inicial, del valor final. Hay una riqueza interesantísima con estas tablas. Bien. Bien.
Y entonces, lo que tenemos que prepararlo es para poder antitransformarlo mediante las fracciones parciales. Si una transformada específica FDS no se encuentra en la tabla, la función de transferencia deberá expandirse en fracciones parciales y escribirse en términos de funciones simples de S, para las cuales se conocen las transformadas inversas. Y ahora para eso nos sirven los ceros y los polos. Más los polos, porque los ceros, sí, pero ni fu ni fa. Los que definen la estabilidad son los ceros. Y entonces tengo dominio del tiempo en la ecuación diferencial. Mediante la transformada de Laplace, voy al dominio de Laplace de la ecuación algebraica. Ahí está. Y ahora la inversa me va a llevar del dominio de Laplace, ¿sí?, al dominio del tiempo de la ecuación diferencial. Porque digo, la derivada primera, la derivada segunda, en función del tiempo. Todo es función del tiempo, porque ¿qué es lo que estoy mirando? Quiero en qué momento del tiempo se va a estabilizar, en qué momento del tiempo voy a llegar a ese valor máximo. Bien, en qué momento voy a llegar a la zona donde va a ser, hay un ancho de banda definido entre el 2 y el 5%, vos eliges. Si quieres ser muy riguroso o si quieres ser, por ejemplo, en electricidad yo lo dejaría, no lo puedo ir, la frecuencia, no puedo hacerla variar mucho. Por ejemplo, para las terminaciones del maquinado tampoco, entonces tengo esos anchos tienen que estabilizarse muy bien. Porque, mire, si tomo el 2%, el error siempre se considera en más menos, de la función escalón. ¿Eso qué significaría? Sería 0.98 y 0.02. Si tuviera 5, sería 0.95 y 1.05. Ahí está el ancho de permitido que yo defino mi sistema para que llegue a la condición de estabilidad o al régimen permanente dentro de ese margen, dentro de ese ajuste. Y fíjense, no sé si alguno de ustedes está en instrumentación. Allá también lo nombro. Cuando hablo de los tiempos, cuando hablo de cómo se tienen que atenuar esos valores. Y todo eso sale de aquí. Ahora, el problema es de que esa instrumentación debería ser después de que veamos esta materia, que era como lo que veía ahí. Yo enseñaba de acuerdo a eso. Ahora resulta que habían estado en séptimo semestre y los chicos obviamente que están en bolas. ¿Por qué? Porque no conocen esta parte. Pero eso es otro problema que lo solucionaré de alguna forma. Entonces, existen métodos más sencillos para encontrar la transformada inversa de Laplace y se basan en la correspondencia única de una función de tiempo y su transformada inversa de Laplace, donde prevalecen para cualquier función continua del tiempo. Y entonces, otra vez tengo la función de transferencia que otra vez aparece. Parece que nos llaman con el pensamiento de, pucha, me están dejando trabajar tranquilo. Y yo les voy a decir algo. No, a ver, pucha, a ratos hasta me arrepiento de que los dejo afuera. ¿Por qué? Porque quieren aprender, sí, pero ¿sabes qué? Si quieres aprender, tienes que tener una disciplina. Y esa disciplina está principalmente en tu carácter. Aquí decimos, la hora boliviana es cualquier hora. No puede ser. Joven, no puede ser así. Ustedes vayan donde vayan el día de mañana si van a ir a trabajar. Ustedes tienen horarios por donde pasan los distintos trenes y eso se cumple.
Eso se cumple. Les voy a contar una anécdota. Yo estaba en Bochum, en Alemania, y tenía que ir a Rotterdam. Entonces fui, me saqué mi pasaje. El tren pasaba a las 7:05. Mierda. Y tenía toda la combinación, pero tenía que hacer un transbordo a una determinada estación dentro de Alemania. Porque tenía una agenda marcada. Qué boludo, perdóneme la expresión, porque debería haberme ido el día antes. Pero por el tema de gastar, por el tema de la permanencia, ya, ni modo. Entonces saqué ajustado. Tenía que ir a Rotterdam y el tren se me atrasó. Yo tenía que llegar a Rotterdam a las 11. Tenía agendado un horario. Los europeos son jodidos. Tienes que respetar. Se me atrasó el tren. Miércoles. Ni modo. Llegamos, el tren no nos estaba esperando, la combinación ya se había pasado. Pucha. ¿Qué hago? Y ahora voy con mi pasaje al que vende boletos y le digo, señor, he perdido mi combinación. ¿Qué hago? Pensé que me iban a hacer cobrar una multa. No hay problema, me dijo. Me puso un sello y me dijo, anda por donde quieras. ¡Wow! Si hubiera sido abusivo, me iba a andar por donde quería, ¿no? Pero tomé la combinación y fui siguiendo más o menos el itinerario que tenía previsto. Entramos a Holanda. Bochum está, está al norte, un poco en Alemania. Si ustedes ven Frankfurt, está Düsseldorf, y de Düsseldorf está bastante cerca, y estaba por esa zona, estaba para entrar a Holanda, Bochum. Esa zona es la zona industrial de Alemania. Bueno, entramos, una sorpresa impresionante, porque las estaciones, determinadas estaciones, obviamente, ¿no? Cuando entramos y tomamos, en Europa se llaman los intercity, las redes ferroviarias que hacen entre ciudades y ciudades. Fue grande mi sorpresa porque me decían que vaya a un determinado andén, que tenía el schedule, el horario por donde pasaba. Voy. No sabía de qué lado iban a pasar los trenes. Cuando llega el tren mío, eran dos locomotoras, una que venía y la otra que volvía. Ahí sobre la marcha, vino en una dirección y fue 180 grados en sentido contrario. Fue una sorpresa muy interesante para mí, que estaba con mi chip, con mi convencionalismo, de que los trenes iban y venían. No, hay algunos trenes que habían hecho ese tipo de servicio. Bueno, la cuestión es de que llegué al borde de las 11 de la mañana y mi reunión era allí en el puerto de Rotterdam. Rotterdam es el puerto más grande de Europa, porque está sobre el Atlántico. Porque el otro puede ser que estés en la parte de Dinamarca, ya estamos en el Báltico. Estamos, el puerto, hay un puerto grande alemán, pero está sobre el Báltico. En cambio, Rotterdam, está sobre el Atlántico. Y esa es la diferencia. Entonces, es uno de los puertos más grandes. Miércoles, qué inmenso. Miércoles. Llegué 11:30. Yo pensé que no me iban a esperar. Me estaban esperando menos mal, porque iba a negociar unos repuestos para la turbina del ciclo combinado. Bueno, hicimos todas las cosas, nos invitaron. Son muy, muy buenos anfitriones.
pero nos invitaron un almuerzo, porque ellos trabajan, una lata de cerveza Heineken, unos sándwiches. Ese fue el almuerzo de él. Yo venía de tomar el desayuno a las 6 de la mañana, estaba muerto de hambre. Muerto de hambre. Así que terminamos la reunión, todo. A las 3, volví a la ciudad, fui al hotel y salimos bueno, ya fue el almuerzo seco. Pero es bien interesante el tema de los horarios y cómo cumple, Dios mío. Bajas de un tren y el otro tren te está esperando. Yo pensé que iba a haber esa combinación. En algunos casos, cuando las demoras un poquito, te esperan, entonces sales de un tren y entras al otro tren. Así de rápido y fácil es. Pero hay que respetar el horario. Ustedes indisciplinados van a ir a Europa. Ah, no, están fregados. Inclusive en Estados Unidos iguales. Te citan para las 11 y 11 menos 5 ya estás. Vas antes. Pero aquí, con nuestro problema de la hora boliviana, siempre andamos tarde y siempre andamos lentos. Bien, pero vamos a analizar esta famosa función de transferencia, donde fíjense que tengo esto es el x de s y el y de s y esto es el x de s, ¿sí? Pero como ya sabemos, esto representa un polinomio. Este polinomio del numerador, en este caso, es de un grado menor el denominador, ¿no? Y además, el coeficiente son números enteros. Si este es 3, este es 2. Si este es 2, este puede ser 1. O de repente, la constante. Empecemos a acostumbrarnos a ello. Bien. Entonces, donde A, B son polinomios, en S, la expansión de esta función de transferencia la podemos entender como esto, como este cociente en fracciones parciales. Es importante que la potencia más alta de S esté en el denominador y que sea mayor que la potencia S del numerador. Estos van a definir los polos y estos definen los ceros. Ya sabemos, solamente les estoy haciendo recuerdo. Pero hemos visto que los polos son múltiples, son iguales o son conjugados. Ahí voy. Del discriminante. Si no se cumple esta condición, el denominador B de S se debe dividir ante el denominador A de S para producir un polinomio en S más un residuo. Y ese residuo es el cociente de polinomios en S cuyo numerador al menos sea un grado menor que el denominador. Hago la división, voy a tener unos multiplicadores y voy a tener este cociente o este cociente que va a ser el residuo sobre el dividendo. Y entonces, miren, si la función f de s, la función esta de la transformada de Laplace se separa en componentes, podemos pensar de que esa función f de s la puedo separar en fracciones parciales, donde esto es la función famosa de transferencia, ¿sí? Se puede obtener entonces con facilidad transformada inversa de Laplace de la función de transferencia, que va a ser la suma de las transformadas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por definición, toda función puedo expresarla como un polinomio o, en este caso, como una superposición de sumas, donde esto también va a ser lineal. Entonces, aparte de eso, voy a tener unos coeficientes que después los voy a encontrar. Bien, y entonces la antitransformada de esta función va a ser la antitransformada de la suma de las funciones, que lo que he hecho ha sido
poder expresarlo en fracciones parciales, y al antitransformarla voy a encontrar la función f1 de t, f2 de t, fn de t, que es lo que hemos hecho aquí, ¿sí? No estoy hablando cosas raras, estoy volviendo y estoy encontrando la función del tiempo. Aquí no la veo, la función del tiempo. Y decimos, es una función del tiempo, pero ¿cómo es la función del tiempo? Aquí ahora la veo con antitransformar. Porque aquí ahora voy a tener e a la menos st. Y entonces esto voy a t, perdón, donde ahora lo van a entender y lo van a interpretar y lo van a obtener y se van a dar perfectamente cuenta. Bien, la transformada inversa de Laplace de la función de transferencia obtenida de este modo es única, excepto en los puntos en que la función es discontinua, la función de tiempo. Obvio. Bien, cuando la función del tiempo es continua, la función del tiempo f de t y su transformada de Laplace f de s tienen una correspondencia 1 a 1. O sea, sigue siendo biunívoca. La ventaja de la expansión en fracciones parciales es que los términos individuales de la función de transferencia, no, estoy mirando f de s, es lo mismo, solamente que estoy mirando la función de transferencia y aquí le pongo f de s para discernir que la estoy separando en fracciones parciales, que es equivalente. Bien, provenientes de la expansión en la forma de fracciones parciales son funciones muy simples en S, en variable compleja. En consecuencia, no es necesario consultar una tabla de transformadas de Laplace y memorizando algunas transformadas simples, solucionamos el problema. ¿Cuáles son esas funciones simples? Volvamos a la tabla. Miren, la mayoría van a ser estas. ¿Por qué? Claro, porque es S menos el polo. Ahora, el problema va a ser este 1. Entonces, aquí viene otra vez el tema de la linealidad. Lo pongo 1 y lo multiplico por un factor. ¿Sí? Ese factor es un número, es un escalar. Pero, además, ese número, ese escalar, hay que encontrarlo para hacer la expansión en fracciones parciales. Ahí está el piojo. Cuando la función del tiempo es continua, la función del tiempo f de t y su transformada de Laplace f de s tiene una correspondencia 1 a 1. La ventaja de la expansión en fracciones parciales es que los términos individuales, ¿sí?, provienen de la expansión de una forma de fracciones parciales. Forma de fracción. Y, ya les he mostrado, ¿sí? Son muy simples. No es necesario consultar una tabla, sino que directamente ya sabemos. Lo que vamos a tener que consultar es cuando vayamos a las siguientes, que después los vamos a analizar. Se debe señalar que al aplicar la técnica de expansión de fracciones parciales en la búsqueda de la transformada inversa de Laplace, se debe obtener con anticipación las raíces del polinomio del denominador, es decir, los ceros. Este método se aplica si la factorización si está factorizado el polinomio del denominador. Y entonces hemos encontrado estos polos y ahora lo podemos expresar como que la función de transferencia dada por este cociente lo podemos expresar en esto que son un polinomio de ceros y este que es un polinomio de los polos, los ceros y los polos. Que eso ya lo saben obtener cuando m es menor que n. O sea, este producto va a ser del coeficiente del exponente menor que este, por lo menos en un grado. Donde P1, P2, Pn son los polos. Y Z1, Z2, Zm son los ceros.
que pueden ser cantidades reales o complejas para cada valor de polo I, PI, o un 0, ZI. Y se tendrá el complejo conjugado PI o ZI, respectivamente. Bien. La función de transferencia del GDS solo involucra polos distintos. En este caso, se puede expandir en una suma de fracciones parciales simples del siguiente modo. Miren, aquí lo tengo. Tengo P a la N y entonces tengo que buscar los coeficientes para cada fracción parcial, donde la fracción parcial son los ceros respectivos. Creo que el primer problema es 1, 2, ¿sí? Entonces tendría A1, S más 1, y el otro sería A2, S más 2. Esto ya no va. Y entonces tenemos que ver cómo solucionamos aquello. Dando K, ¿sí? A1, 2, N, que son constantes, el coeficiente A sub K, A sub K, se denomina un residuo de los polos de S, que va a ser igual a menos PK. Parece difícil el concepto, pero necesito que el concepto lo entienda, porque si no, lo otro lo van a hacer de memoria y se van a equivocar. El valor de AK, A1, A2, AK, el coeficiente AK vamos a buscar, se encuentra multiplicando a ambos miembros de la anterior ecuación, donde tengo de que S más PK, y suponiendo que S es igual a menos PK, esto nos llevaría a tener esta formulita. A esto lo he multiplicado por esto, por el PK. Y entonces, ¿qué he hecho? El PK se va a anular con este PK y voy a obtener este coeficiente. ¿Sí? Cuando PK tienda al polo, cuando S tienda al valor de PK en menos. Y ahora lo van a ver. Observamos que todos los términos expandidos se cancelan con excepción de acá. Por tanto, el residuo acá se encuentra a partir de esta fórmula. Quiero encontrar el PK acá y entonces aplico esta fórmula. Observe que debido a que la función del tiempo es una función real del tiempo, si P1 y P2 son complejos conjugados, en tal caso, los residuos A1 y A2 también son complejos conjugados. Y solo se necesita evaluarse uno de los conjugados A1, A2, porque el otro se reconoce automáticamente. Estoy dando la idea completa, ¿sí? Pero van a ver que vamos a usar otro tipo de procedimiento en ese caso. Y entonces, la transformada inversa de esta función va a ser igual. ¿Qué es lo que quiero? Saco el factor común y me queda 1. Y entonces me queda acá por E a la PKT. Si esto es 1 en el caso ese, tengo acá, que hay que calcularlo porque va a ser diferente para cada ecuación, E a la T. Y en el caso de que sea 2, que es el ejercicio número 1, va a ser acá, E a la menos 2T. Ahí está la expansión por fracciones parciales. Y entonces, si f de t tiende a t igual a 0, ¿sí? Entonces, esto voy a tener igual a esta expresión, donde obviamente que tengo que calcular esto y esto. Y ahora lo van a ver en la práctica. Ya conocemos esto de los discriminantes, que se los he vuelto a poner, porque esta es la guía, ¿sí? Ahora, bien. En el primer ejercicio tenemos, esta es la ecuación diferencial, esta es la transformada de Laplace, le saco factor común y encuentro a la función de transferencia. ¿Sí? Esta función de transferencia, en el anterior presentación, hemos encontrado sus ceros y sus polos. Esto es igual a los ceros y a los polos. Y hemos encontrado de que es menos 1 y menos 2. ¿Sí?
Entonces, esta ecuación diferencial transformada como una ecuación algebraica en S, ahora esto lo puedo representar en esto. Y entonces tengo que encontrar el A1 y el A2. Bien, he encontrado sus puntos. Ajá, tengo el 0 y los dos polos. Ahí están los dos polos diferentes. Este sistema, de acuerdo a lo que hemos descrito anteriormente, sería un sistema amortiguado, sobreamortiguado, porque tengo raíces. El otro, si serían múltiples, tendría un sistema críticamente amortiguado. Si tendría esto, que oscila entre 3 y -3, tendría el oscilante, ¿sí? Y si ese oscilante tiene un amortiguador, vendría, que es lo que hemos visto, y se amortiguaría, que ese es el subexcitado, o subamortiguado, perdón. Bien, pero entonces ahora encontremos a estos coeficientes, porque esto es fácil, es lo que les decía, E a la menos T, y este va a ser E a la menos 2T. El problema está acá, en el AK. ¿Por qué? Porque este AK tiene que salir, porque la tabla me dice que es 1 sobre este. Aquí de repente podría copiar a ver, porque a ustedes hay que darles todo mascado. A ver. Aquí tengo la tabla. Esta es la ecuación, ¿sí? Entonces voy a trabajarlo. A ver, podría mostrarles de que voy a utilizar la fórmula tanto y ya está, ¿no? Voy a copiar. Esto. Porque si no, no me va a entrar. Bien. Después ya lo voy a arreglar. Pero lo que quiero es de que vean la fórmula que voy a utilizar y cómo voy a utilizar. Aquí está, ¿no? Ya. Después lo voy a achicar para que entre un poquito. Pero estamos aquí. Entonces, en realidad sería para acá, ¿no? Lo que quiero es llegar a tener este formato. Y lo que estoy queriendo es buscar, se dan cuenta, A1, A2, y lo que voy a calcular son esos coeficientes. Vean. Ahora sí. Entonces, esto
Esto, animación. Y este lo pondremos de 3. Ya está. Volvamos a lo nuestro. Claro, para mí es familiar porque ya las conozco, como lo decía anteriormente. Una vez que los conoces, no necesitas memorizarte muchas funciones porque no te sirve. ¿Qué es lo que estoy queriendo? Esto, llevar a este formato. 1 sobre S más 1 más A1, 1 sobre esto. A2, 1 sobre este más. Esto es fácil de expandir. Y entonces, ¿cómo calculo el A1? El A1 me dice, mira, a la función de transferencia lo multiplicas por el polo, por el que estás buscando, en este caso el A1, aquí sería SK1. Entonces, SK1 es igual a S más 1. La función de transferencia es BS sobre AS, es esto. Y dices, para S igual a menos 1. Cuando esto se hace menos 1, ¿sí? Este es el polo. Estoy encontrando este significado. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido con esto? Esto, lo que tengo es este valor. Este valor se simplifica con este valor, ¿cierto? Porque uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Y entonces solamente me queda resolver este S más 3 sobre S más 2. Pero esto, para S igual a menos 1, mira, reemplazo en menos 1 más 3 menos 1 más 2, ¿qué me queda? Me queda 2 y 1, 2. Respeto al signo y este es igual a A1. Bien, ¿qué tengo? ¿Qué tengo para el siguiente polo? Tengo ahora, el siguiente polo es S2. S2, factor por esto. Ahora, el que se me va es otro, es el polo 2. No lo voy a poner con el mismo color, porque sería de que es el mismo procedimiento, pero es el polo 2. Este se va con este. ¿Qué me queda? S más 3, S más 1, cuando S es igual a menos 2. S menos 2 más 3, 1. Este, menos, ¿sí? Menos 2, más 1, menos 1. 1 sobre menos 1, menos 1. Listo el polo. Ahora sí, estos valores reemplazo en esta expresión. Ahora, la antitransformada de esta función, que va a ser el f de t, de esa función de transferencia, va a ser a la transformada de estas fracciones parciales. Ahora ya lo tengo, el 2, pero ahora ya no lo he puesto porque se supone, ustedes ya conocen matemáticas. Entonces, este factor quedaría por un lado 2 y por el otro lado me quedaría 1 sobre st. Aquí este me quedaría menos 1, 1 sobre s más 2. Pero, ¿a qué es igual esto? Miren, esto es igual a 2, este coeficiente es sacado acá afuera, 2, factor de 1 sobre esto, donde e a la menos t es esto. S menos a, e a la menos t. A, hemos dicho que es 1, 2. Entonces, aquí a es 1 menos. Aquí es 2, 2t. Y entonces, la función de transferencia va a ser la suma de estas dos funciones. Ahora fíjense,
¿Sigue siendo lineal? Sigue siendo lineal. ¿Por qué digo que sigue siendo lineal? Porque lo que he hecho ha sido la superposición. Ya está. Y el concepto de homogeneidad está aquí. Es el escalar. En este caso es 2 y en este caso es 1. Ahí se lo ve el concepto que otra vez se repite. Estaba lineal y sigue siendo lineal, pese a todo lo que le hemos podido hacer. ¿Lo entendieron? Uy. Esto es más fácil que pegarles a un niño. Perdón. ¿Dónde se perdieron? Uy, entonces, ¿qué? Entonces el análisis de frecuencia, que es más complicadito, les va a costar más. Y van a tener que ponerse a tono porque de esto van a rendir examen. Si no, ¿de qué? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Dónde se han perdido? ¿Dónde se han perdido para otra vez volver para atrás? Esto lo tienen que entender bien, joven. ¿Dónde se han perdido? Ustedes díganme dónde se han perdido. Sí, volveremos. Están perdidos, ¿no? No me han seguido. Una pena. A ver, vamos a acomodar esto. A ver, mientras tanto, a ver, organícense y díganme dónde están. Porque si no estamos mal. De nada ha servido avanzar. ¿Dónde se perdieron? ¿Dónde se han quedado? Jóvenes tienen que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Si no, no van a entender, se van a huevear. ¿Qué dices, Acuña, Shirley? Acuña, ¿estás presente? Sí, ingeniero. ¿Usted necesita la fórmula ahí? En los coeficientes. Sí. Ahí, ¿seguro? Bueno, entonces volvemos ahí. ¿Te parece? Volvamos para allá. Termino con esto y volvemos para ahí. Quiero hacerlo más pequeño, ¿sí? Bien. Entonces, esto lo voy a...
Entonces lo voy a unir, agrupar. Bien. Y ahora esta la voy a llevar. Copiar. Para que no salga tan feo. ¿Alguien más tiene dónde? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Vamos a hacer el método de expansión por fracciones parciales. Ya sabemos esto, ¿sí? De que el discriminante, ya hemos entendido esto, que es importante, qué es lo que está pasando con la función cuando la puedo expresar en frecuencia. Es esto lo que vamos a tener que analizar. Y el discriminante me dice que puedo tener polos, que puedo tener cuando el discriminante es mayor que cero, tengo polos distintos. Cuando el discriminante es cero, tengo polos múltiples. Y cuando el discriminante es menor que cero, tengo los polos conjugados. Esto se lo interpreta al revés, ¿verdad? Esto sería como si fuera oscilatorio. Esto sería como que estuviera subamortiguado. Y cuando tengo por debajo, tengo el críticamente amortiguado y el otro es el subamortiguado. ¿Qué es lo que me representan esto? En este críticamente amortiguado, en estos sobreamortiguados, son las ecuaciones que tienen raíces reales dobles. Otra información complementaria. Pero de este discriminante sacamos esto, ¿sí? Raíces diferentes, raíces múltiples, raíces conjugadas. Estas me dan las sobreamortiguadas, ¿sí? Estas son las críticamente amortiguadas, perdón, estas, y en estas tengo dos, se van a definir dos. Unas que van a ser las oscilantes y la otra que va a ser la subamortiguada, que es la que acabamos de ver. Bien, en la amortiguada vendría a ser una sinusoide. Y como tengo sobre el eje puede ser que estén iguales a cero, que estén a la derecha de cero o que estén al otro lado, también puede dar. Entonces nos van a dar efectivamente sistemas que van a ser estables e inestables. Bien. Y los ejercicios que hemos resuelto están en esa dirección. Pero ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero volver al dominio del tiempo. Y quiero encontrar la función del tiempo, el f de t. Y entonces, esta es mi función de transferencia, a la cual quiero expandirla en fracciones parciales para poder encontrar su transformada de Laplace, su antitransformada de Laplace. Bien. Transformar era fácil, ¿no es cierto? Pero lo que me dice de que esta función, f de c, ¿sí? Esa función de transferencia, es igual a una superposición de funciones. Y entonces, si esto se cumple, esto es la antitransformada, también se cumple de que las antitransformadas de cada una de estas funciones va a ser la antitransformada de la función. Y esto va a ser igual al f1 de t más f2 de t más fn de t. Ya está. Estas son las que hemos acabado de encontrar. Pero, ¿y cómo encuentro esta antitransformada? Expandiéndolo en fracciones parciales. ¿Cómo lo expando en fracciones parciales? Mire, acá está. Esta función de transferencia lo puedo expresar como estas funciones, donde tengo que encontrar aquí, aquí ya está descompuesto, pero acá no lo tengo. Acá está, ya lo tengo el producto. En el primer caso, 1 y 2 son los polos. Entonces, el factor común de esa ecuación de segundo orden sería S más 1, S más 2. Y si lo multiplico, tendría la función cuadrática. Y acá tengo que expresarlo igual. Pero hay una diferencia. Tengo que encontrar los coeficientes
donde dice, ¿no? Estos son los polos y estos son los ceros. Bien. Entonces, lo expando en fracciones parciales. ¿Y qué es expandir en fracciones parciales? Estos polos ya están encontrados. Lo que tengo que encontrar es este coeficiente A1 y A2 en el caso de que sea cuadrático. ¿Cómo lo encuentro? A través de esta expresión que está acá. Dice, ¿no? El acá, acá, ¿sí? Va a ser igual cuando todo esto lo multiplique por acá. Y entonces acá se va a hacer 0. Y los otros van a tener un valor diferente. Entonces, esto se vuelve 0. ¿Sí? Y entonces tengo que encontrar esto. En un caso, como es solamente dos términos, va a ser y en el otro caso va a ser, el acá va a ser otro. Eso es lo que estamos buscando. No es que todo esto tengo que encontrar. No, es más simple todavía. Y entonces voy a borrar. Y entonces lo que me dice, ahora tengo la expansión de todos los coeficientes acá que tengo que calcular. En este caso tengo que calcular solamente 2, porque tengo 2 polos. Y entonces me dice que para encontrar al coeficiente acá, A1, A2 en el término de las ecuaciones de la primera ecuación, ¿sí? Tengo que multiplicar esto por el acá, y entonces de acá, porque, a ver, si se fijan algo muy simple, ya acá en el ejercicio. Fíjense, cuando multiplico esto, S menos 1, esto se vuelve 0. Aunque este sea otro valor, multiplicado por 0, se vuelve un polo. Pero si lo multiplico por el acá, acá se divide con y ahora sí puedo encontrar algo distinto de 0 este cociente. Va a ser, reemplazo S menos 1, esto es menos 1, menos 3, y acá tengo menos 1 más 12. Esto es igual a 2. 2 sobre 1, 2. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya lo agarraste. Bien. ¿Y la compañera? Porque aquí se perdió. Sí, ingeniero. Está fácil. Tengo que encontrar los coeficientes A1 y A2. ¿Para qué? Para descomponerlo en fracciones parciales y que a través de esta formulita sea fácil de antitransformar. Pero acá, mire, acá tendría que tener el acá. El acá para el A1 sería 2. Ahora vamos a calcular para el 2. El 2 sería igual que lo anterior, pero ahora estoy reemplazando por este valor a la función de transferencia. Y la función de transferencia, pero cuando S sea igual a este valor. Cuando se hace igual a este valor, esto se haría 0. Por esto no podría. Pero si se simplifica por este término que estoy multiplicando, si estoy multiplicando todo, no pasa nada. Entonces, encuentro el valor para S igual a menos 2, que reemplazando me daría menos 2 más 3, 1. Y aquí menos 2 menos 1, más 1, menos 1. 1 sobre menos 1, menos 1. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Es una matemática elemental. Lo que se están equivocando tal vez es en interpretar por qué estoy multiplicando por S más 1. Es para anular esto. ¿Por qué? Porque quiero encontrar este valor A1, este valor A2. ¿Cuándo?
cuando se cumpla esta condición. Y entonces en esa condición encuentro esta expansión. Ahora sí, miren, ahí me quedó. El A1 lo reemplazo por 1, perdón, por 2. El A2 por menos 1. Y entonces este factor lo saco. Si quieren lo puedo poner aquí para que no se equivoque. Entonces esto lo pongo 1 sobre esto. ¿Sí? Es esto. Esto es igual a esto. Entonces, de acá estoy haciendo la transformada volviendo para acá. Es esto lo que me sirve. Es esto lo que estos señores trabajaron encontrando las transformadas de la función e a la at. ¿Se acuerdan? Era la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función. La función es esta, es una constante, ya está, lo encuentro de esta forma. Está allí, si no me equivoco, en la transformada, porque hemos visto funciones lineales y después hemos llegado a la transformada de Laplace. Entonces, en la transformada de Laplace hemos hecho unos cálculos para encontrar los valores de la tabla. Eso es. Bien, y entonces, ahora, esto, miren qué fácil que es antitransformada, porque va a ser A1 antitransformada de S más 1. Esto tal vez se los voy a colocar acá y entonces ahí sí que va a ser fácil, pero jóvenes, no saben matemáticas. ¿Cómo no van a darse cuenta de que es 1? Esto es esto, 1 sobre S más A. Y acá lo que hemos hecho ha sido sacar este coeficiente. ¿Por qué? Por el principio de linealidad, superposición y homogeneidad. La homogeneidad la saco. Este sería AK 1 sobre S más A1, más A2, más AN. Y entonces, esto es fácil. Si le pongo 1 sobre esto sería A1, la antitransformada de 1 sobre S menos 1. Aquí sería este sería 2. El A1 sería 2. El A2 sería menos 1. Menos 1 sobre 1 más S más 2. ¿Qué es esto? Esto expresado como antitransformada sería E a la menos AT, pero A es 1. A es 2. Ya está. ¿Sí? Tal vez aquí hay un error. He hecho A1 es 2. Aquí hay un error, ¿sí? Lo voy a corregir. Este sería 2 y este sería 1, pero voy a llegar al mismo resultado. Tal vez ahí se están equivocando porque el A1 es 2. ¿Sí? No, pero está acá. A1 es 2. 2e a la menos 1t. Y acá tengo menos 1 e a la 2t, porque A es 2. Este es 2 ahora. Está bien. No hay forma de equivocar. Yo entonces saco este factor y ya lo igualo de que la función de tiempo va a ser igual a 2e a la menos t, e a la menos 2t. ¿Sí, Pi? ¿Lo entendieron ahora? Sí, ingeniero, quedó claro. Sí, ingeniero. Bien, Alejo. Miren, hemos estado con esto. Yo pensaba avanzar más. Ni modo. Nos vamos a ver el viernes y vamos a seguir analizando este concepto. Les voy a enviar la presentación para que el que quiera vaya ganando tiempo y vaya desglosándolo, pero esto es lo que viene. Este es otro ejercicio cuando he cambiado los polos, ¿sí?
Pero esta función ha cambiado. A ver. ¿Qué variante hay acá? No es lo mismo. Tal vez está más desarrollado. Ahí está más desarrollado la 1, la 2 que lo sacaron. Entonces reemplazo 2 y menos 1 y da esto y es lo mismo. Pero tal vez lo que he hecho ha sido desarrollarlo más extensamente. Y acá vamos a hacer lo mismo, porque hay raíces reales, ¿sí? Esta ya sabemos que es positiva y entonces esta función es inestable. Y luego hacemos la antitransformada que va a venir y vamos a ir resolviéndolo uno por uno. Bien, entonces les voy a pasar esto, jóvenes, para que lo vayan revisando, por favor, y que a la próxima clase le podamos sacar más el jugo. Bien, les voy a tomar la asistencia. Lo voy a